Steven, bueno, te quería preguntar, primero que todo, hay algo muy importante a la hora de uno analizar un inmueble, cuando estamos ya con la oferta ya lista para presentar al propietario, es la hoja de vida de un inmueble. Esto es el certificado de tradición. Allí, ¿qué podemos encontrar? Hola, buenas tardes. Bueno, mira, importantísimo, el certificado de tradición es la prima nocta, digámoslo así, entre el proceso de un cierre de negocio. Antes de que ustedes pidan antes de hacer cualquier negocio, cualquier cierre, independiente de que tengamos la escritura o nos muestren una escritura, tratemos de tener el certificado de tradición. En ese certificado de tradición nosotros siempre vamos a tener todo lo que vengan siendo todas las anotaciones e historias del inmueble, tanto la declaración de alguna mejora, la construcción, también tener en cuenta de que pues si estamos hablando de un apartamento, el reglamento de propiedad horizontal que esté legalizado, también la cantidad de propietarios que ha tenido el inmueble, si el inmueble ha tenido algún gravamen, alguna deuda, patrimonio, afectación, hipoteca, bueno, todos esos procesos que se tengan o conllevan de por medio una compra de un inmueble o tener un inmueble en nuestras vidas. Ok, eso es muy importante porque, por ejemplo, el certificado de tradición es, entre comillas, básico para una propiedad como es un apartamento o una casa, pero a la hora de tener un lote, a la hora de tener una finca, ahí aparecen diferentes, digamos, parámetros como son las cavidades y linderos. Eso cómo se estudia, cómo se puede uno cerciorar de que sí está comprando lo que en realidad dice en el certificado de tradición. Si vamos a hablar de propiedades rurales o también de lo que estamos hablando como tal de lo que es un lote, debemos tener en cuenta cosas muy importantes. Primero que todo, si el lote es rural o urbano. Segundo que todo, si queremos saber qué es la distribución que queremos comprar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que revisarlo tanto en el mapa del Agustín Codazzi como también los linderos que tenemos en escrituras, porque lo que son linderos no nos van a aparecer en lo que es certificado de tradición. En el certificado de tradición vamos a ver netamente lo que son las anotaciones. Cosa importante para que tengan en cuenta antes de cerrar un negocio con un lote, traten de realizar un concepto de norma sobre ese lote para saber cualquier anotación que se pueda tener y qué anotaciones o qué riesgos o qué cuestiones tengan uno como tal al momento de la construcción, porque podemos tener lo que es una faja de servicios públicos, podemos tener lo que es una faja de aguas, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un control de agua sobre el lote en el que vayamos a construir. En el de la finca tenemos que tener en cuenta que hay algunas fincas que van a tener un paso de servidumbre. Okay. Esa servidumbre la vamos a tener estipulada también en escritura porque es un espacio que tenemos que respetar para el acceso a esas personas. Y tanto en el certificado de tradición como en la escritura nos va a especificar el área que nos va a ocupar de la propiedad. Es decir, si tengo una propiedad de 1 hectárea y esa hectárea me está tomando una servidumbre de 2.500 metros cuadrados, debemos especificar esos 2.500 metros cuadrados en el momento de la servidumbre que se da pues como tal en el paso que es para la otra finca o así. Sí, claro, es importante saber como los límites y saber qué se está comprando, porque pues dentro de un certificado de tradición tenemos su ficha catastral, tenemos su número de matrícula y es importante estudiarla porque podremos saber cómo se debe darle el manejo a la propiedad. Es decir, si tenemos ya una oportunidad de negocio, por medio del certificado de tradición podemos saber a quién se le debe pagar primero, qué se debe subsanar, y es importante porque es un requisito tanto, por ejemplo, en el caso de los créditos. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, una hipoteca al momento de uno ejecutar una compra y tener un crédito? Bueno, tengamos en cuenta que la hipoteca no tenemos no puede haber una sola hipoteca en una propiedad, podemos tener el primer y segundo grado de hipoteca. Si tú tienes una hipoteca en primero o segundo grado, revisemos también primero que todo el estado de cuenta a la fecha en el momento del negocio o a la fecha de la escrituración. Antes de cualquier pago tenemos que hacer el pago primordial a primero y segundo grado dependiendo de la instancia y el proceso en el que esté. Porque yo puedo estar al día en el banco pero presté una plata, pues por ejemplo con un tercero y el tercero sí está en el proceso distinto. Indiferente del proceso, si se pasa a un tema legal y la persona ya se le tiene un remate sobre el inmueble, digámoslo así, de esa persona en segundo grado, se va a tener en cuenta que el primero que va a tener prioridad para el pago va a ser el primer grado. Okay. El segundo grado va a ser la siguiente prioridad, indiferente a que el segundo grado nos haya puesto la demanda. Pero la importancia es que ambos grados o ambas personas
tengan la misma importancia para el pago de la deuda. Si yo vendo la propiedad y estoy en un proceso de remate, la prioridad es pagar. Tengamos en cuenta que cuando yo como persona hago un crédito con una persona natural, esa persona natural a mí, en el momento en que llega el proceso de embargo, me va a pedir que le tengo que pagar su dinero más sus intereses, y tengamos en cuenta que él nos va a pedir que nosotros pagamos lo que son los honorarios del abogado. Todos esos gastos son gastos que nosotros nos vamos a conllevar en medio de ese proceso. Por eso intentemos de que cuando tengamos una propiedad, ustedes como dueños, esa propiedad subsanarla lo más pronto posible y que no nos atrasemos en lo posible para que sea la menor cuantía a pagar y después ustedes no se vean en un embrocho. Se quedó sin memoria. Es decir, hay otra cuestión dentro de los certificados de tradición, que es la cancelación de anotaciones. Digamos que hay una entidad bancaria que ya se liquidó, por ejemplo Conavi, y hay una anotación abierta con esa entidad y se debe subsanar a la hora de hacer la compraventa. ¿Uno qué proceso debería hacer o cómo sabe ahora quién es el titular de esa cartera? Porque supongo que hay ocasiones en las cuales hay entidades que ya están liquidadas y hay necesidad de saber quién tiene la cartera a su favor. Entonces, siento que eso es importante al momento de uno revisar el certificado de tradición. No solamente revisar, pues, digamos que el historial como tal, sino saber en realidad el nombre de quién está cada una de esas anotaciones. Cuando son bancos que ya, por ejemplo, ya no existen, tenemos primero que todo como propietarios averiguar la existencia, pues qué entidad como tal fue la que tomó eso. Entonces, primero que todo, saber qué entidad es. Exacto, la acreedor como tal que tomó pues compró esa cartera, compró el banco, digámoslo así. Entonces el proceso a seguir ustedes como propietarios es la búsqueda del inmueble, de la entidad que tomó la deuda, y esa deuda como tal tratar de subsanarla. Recordemos de que las deudas hipotecarias también cuentan con una prescripción, que la prescripción sobrepasa los 20 años después de, aunque todo depende al tipo de contrato que se haya hecho en ese instante y el proceso que haya conllevado el banco en ese momento. Porque hay instancias que se logran hacer por prescripción y hay instancias que no logran prescribir porque el banco continúa ese proceso, el banco que tome la deuda. Entonces la intención es averiguar bien, gestionar bien nosotros como propietarios, ustedes como dueños, qué banco tomó esa deuda y acudir a ese banco y gestionar pues como tal el proceso. Si logramos tener el tiempo de prescripción de deuda y ustedes como propietarios en ningún momento recibieran notificación alguna por parte del banco, ustedes mismos se encargan con esa entidad nueva que tiene la deuda diligenciar el proceso pertinente para el levantamiento de esa. Igualmente, lo recomendable en ocasiones cuando sobrepasamos ya este tipo de cosas es tratar de que contemos con un abogado de confianza para que nos maneje ese caso. Bueno, para las familias hay algo que se llama patrimonio de familia, ¿cierto? O afectación a vivienda familiar. Son dos conceptos diferentes. ¿Para qué se deben utilizar cada uno de esos? Bueno, tengamos en cuenta que la afectación al patrimonio nos ayuda como un blindaje inmueble, ¿cierto? La cuestión es la siguiente. Primero que todo, si nosotros nos fundamos de la afectación a vivienda, la afectación a vivienda viene siendo como un acuerdo entre la pareja, esposo y esposa, novia o novio que estén en ese instante, y ellos la idea es blindar el inmueble y a la vez generar como un acuerdo entre ambos, porque por ejemplo yo como esposa aparezco solamente en la escritura, pero ante la ley pues ya ustedes saben que después de 2 años conviviendo juntos, yo ya hago parte de la unión de hecho entre parejas, entonces entonces se hace el patrimonio como para generar ese 50 y 50, digámoslo así. ¿Qué es mejor? El patrimonio. Tengamos en cuenta que el patrimonio lo que nos hace es que si nosotros como pareja futura tenemos hijos, esos hijos ya después tengan el blindaje y tengan la garantía de que el inmueble es de ellos. Igual indiferente a eso, tenga o no tenga afectación o patrimonio, ustedes como hijos pues son acreedores al 50% de la propiedad, pero tengamos en cuenta, si mueren a las dos partes que son dueños, esposo y esposa, y muere la esposa, el 50% pertenece al esposo y el otro 50% se subdivide entre la cantidad de hijos que haya. Importante saber eso. Dentro de esa afectación y el patrimonio, ¿qué tips se le pueden dar a las personas al momento en el cual van a hacer una compra? Estamos nosotros como intermediarios, entonces,
qué ventaja damos o qué tips damos a las personas para que hagan un proceso de compra mediante una inmobiliaria. Importante, pues si es tu primera vez, es importante que con nosotros hagan la gestión porque pues somos un personal especializado y espero que con este video se note pues la especialidad de nosotros como inmobiliaria, de que nosotros intentamos hacer todo de la mejor manera posible. El tip de nosotros es, si es la primera vez de usted como persona que está comprando un inmueble, que su primera vez sea lo más fácil y amena posible en el proceso, porque va a haber anotaciones o van a ser procesos que usted no va a conocer, como por ejemplo un proceso de sucesión, que fácilmente hay personas que dicen que porque tiene que hacerse la sucesión, entonces no se puede hacer un negocio. Recordemos de que si aún no hemos hecho la sucesión, tenemos la anotación de que nos permite vender nuestros derechos para que se haga una sucesión ya a favor de la persona que nos compra y ustedes como vendedores le responden a la persona por una cuantía de lo que cuesta la sucesión, que es la escritura final a nombre de ustedes como compradores. Entonces, el tip es el siguiente: con nosotros, si es su primera vez, nosotros vamos a tratar de manejar todo de la mejor manera posible y somos lo más transparente posible. Por eso somos una empresa de más de 23 años en el mercado. También tengamos en cuenta, si ustedes ya tienen experiencia en la compra de inmuebles, compra y venta de inmuebles, la intención de nosotros es eso, que lo que ustedes ya han vivido en todo su proceso, si usted ya ha tenido varias propiedades, me imagino que en algún momento ha tenido algún inconveniente legal. La intención de nosotros como inmobiliarios es que esos inconvenientes no existan y que todo pase lo más derecho posible. Por eso nosotros nos encargamos de la mayor cantidad de procesos posibles antes de que sea en última instancia que tengamos que recurrir al dueño para que nos haga alguna gestión. Eso es básicamente. Claro, porque es muy importante el tema de los intermediarios a la hora de gestionar la parte legal y jurídica de un inmueble, ya que con base en ese historial es que podemos llegar a un buen fin, que es la entrega de la escritura final a nombre del cliente que está pues buscando la propiedad interesada. Importante, depende a la persona que ustedes quieran intermediar, ¿sí? La verdad, si ustedes quieren intermediar a alguien, háganlo. Somos un mercado muy abierto. Ustedes como dueños deciden quién les vende la propiedad, pero intenten buscar una persona preparada y que sepa el proceso, porque la intención es que ustedes no van a vender la propiedad, pagan una comisión, se desaparece la persona y ya después, si de pronto se presenta algún inconveniente, ustedes quedan con eso. La idea es que ustedes tengan esa garantía y por eso nosotros como inmobiliarias tratamos de dar esa garantía de que ustedes mantenemos de principio a fin en el proceso y que nunca más va a parar pues todo hasta que todo quede subsanado, su escritura registrada y demás. Bueno, muchas gracias, Steven. Amén. Hasta luego. Yeah.